Muy buenos días, Ingrid. Muy buenos días, colegas, compañeros. Buenos días a todos. Aquí Hola, 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 buen día. Hola. Hola, buenos días. Pues si les parece, vamos entrando en materia. Ayer el presidente López Obrador pues presentó su informe número quién sabe qué, que es los primeros 100 días del cuarto año de gobierno. Abordó pues varios temas. Tenemos dos videitos, uno en lo que toca la ley minera en lo que toca también al posicionamiento que tiene sobre la reforma eléctrica, y otro que hace pues un resumen de los logros que ha tenido la administración del presidente López Obrador ya en los primeros 100 días del cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si les parece, vamos a ver este videíto de un breve resumen de los puntos que considera el presidente importantes, datos duros, y regresamos a comentarlo. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución. Los datos demuestran el avance al día de hoy. Están inscritos en el Seguro Social 21 millones de trabajadores, una cifra histórica. Al igual que el salario promedio, que es de 14,370 pesos mensuales. Desde que llegamos al gobierno, el salario mínimo ha aumentado 71% en términos reales. Con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de 4 décadas. El año pasado las remesas fueron de 51,594 millones de dólares y siguen aumentando como nunca. En este primer trimestre han crecido en 18% en relación con el mismo periodo del año anterior. En poco más de 3 años, el peso se ha fortalecido en más de 2% con relación al dólar. O sea, no se ha depreciado como solía pasar. La mezcla mexicana de petróleo se vende en $92 el barril. La economía se está recuperando. El año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos. La inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte. La deuda ha crecido menos que en los 3 sexenios anteriores. El índice de la Bolsa de Valores ha aumentado en 3 años, 4 meses, 31%. Aunque el Banco de México incrementó la tasa de interés a 6,5%, de todas formas es menor al 8% de cuando llegamos al gobierno. La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos. Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15,5%. En 2022, hasta el día de ayer, han ingresado a la hacienda pública 1,404,928 millones de pesos, es decir, un incremento en comparación con el año pasado de 131,282 millones de pesos. Ingrid, ¿qué decir de este informe que también coincido, no sé a qué número vaya de informe, pero bueno, que ahí está? Yo tengo la impresión de que el presidente aplica esta estrategia muy didáctica de repetir los mismos números en diferentes espacios, los mismos datos, señalamientos, como una manera pues de plantear su mensaje y de que llegue lo más posible. El argumento es que los medios de comunicación convencionales no suelen difundir lo que
lo que para el presidente es importante, pero yo creo que también veo ahí también una cuestión muy política de seguir en campaña permanente. Pero mejor dime tú qué piensas, Ingrid. Buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Súper cortito porque somos muchos y hay muchos temas. Mira, yo lo que rescato del mensaje del presidente, por supuesto, como bien dices tú, son mensajes políticos que lógicamente tienen por objeto, ¿no? Seguir en una especie de campaña, mostrar los logros, es algo que tradicionalmente se ha hecho, pero no solamente López Obrador, sino que independiente del lado que sea, son instancias que se utilizan para obtener ese fin, ¿no? Hablarle a los votantes. Sí, ¿qué rescato yo del mensaje? Bueno, lo que hablaban recién con la doctora Violeta Núñez, que me pareció excelente la entrevista, y descarguen el libro, yo lo voy a descargar también. El tema de la reforma energética es lo más importante que yo veo ahí en todo el informe, además de, por supuesto, todos los proyectos de infraestructura, industrialización, que siempre han estado en el discurso, ¿no?, del presidente, pero el tema de la reforma eléctrica me parece muy relevante, y también muy relevante el hecho de que él mencione de que en caso de que no pase, viene la reforma de la ley minera sí o sí. El litio efectivamente es un recurso estratégico, yo te lo digo como chilena, que estamos peleando permanentemente por recuperar nuestros recursos naturales que están en manos de privados, todos, incluso el agua. Nosotros somos un extremo, ¿no?, de esto, pero yo lo veo como algo muy crítico, muy importante. Ojalá todos los países pudieran recuperar sus recursos naturales de esa manera, ¿no? Sacárselos a estas transnacionales extractivas que lo único que generan, por lo menos en México, es violencia en las zonas donde se están extrayendo estos minerales. Y por lo tanto, me parece muy bien el énfasis con que él lo plantea, el hecho de que va a pasar sí o sí. Y como te digo, el litio es un recurso muy estratégico, sumamente importante de recuperar. Así que es muy cortito. Gracias Ingrid. Temoris Greco, ¿qué decir de este resumen que presentábamos ahorita en este video de el presidente López Obrador en este otro informe que presenta pues trimestralmente? Lo de las cifras que está dando, yo creo que debe provocarles muchos problemas estomacales a quienes desde hace casi 4 años, desde que ganó, anunciaron el fin del peso y el fin de la economía nacional y la venezolanización de México, ¿no? Son cifras que demuestran o sea, es lo que se llama de un buen alumno, de un alumno que hace la tarea que cumple, y que a nivel de los organismos internacionales que controlan la economía del mundo, pues son muy bien recibidas, porque significa que México no se ha salido de la ortodoxia económica. O sea, seguimos cumpliendo el papel que se nos asignó desde hace décadas, y lo estamos haciendo bien a nivel macroeconómico, a pesar de que la vida para mucha gente pues ha cambiado poco, y de que quienes controlan el poder económico en México lo siguen controlando, y eso pues también sigue igual. En cuanto al tema de la reforma energética, que es súper importante, dice el presidente que se ha blindado porque ya preparó, ya está en camino una ley minera que va a asegurar el control del litio. Y ya hemos hablado aquí de lo importante que es que México se asegure no solamente la propiedad, sino la explotación de este recurso tan vital que va a ser para el siglo XXI, para la forma en que vamos a manejar la energía en el futuro inmediato. El problema es que no es lo mismo una reforma constitucional, no es lo mismo blindar la explotación del litio a nivel de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes para cambiarla, que hacerlo con una reforma legal, que solamente requiere una mayoría simple. La aspiración del presidente era dejarlo blindado constitucionalmente, y lo que va a dejar es una protección legal que puede ser cambiado en el sexenio que viene o en algún otro momento, en cuanto quienes lo quieran hacer puedan constituir una mayoría simple. Entonces, esto no es a lo que, o sea, no es el objetivo. Sí sería bueno que lo dejara protegido así, pero no es un blindaje. La apuesta
no puede dejar de ser brindarlo constitucionalmente, de la misma forma en que pues tienen que ver cómo le hacen para lograr esta reforma constitucional que se va a discutir el domingo que viene. Y hay que ver también en algún momento después de que sea aprobada o no esa reforma constitucional, ojalá podamos saber qué es lo que pedía el PRI, qué es lo que pedía a cambio el PRI, si se niegan finalmente a aceptarlo, qué es lo que no les dieron, que ellos querían. Muchos sospechamos que todo tiene que ver con Carolina Villano, que es la candidata a gobernadora del estado de Hidalgo, esposa de Rubén Moreira, el coordinador de la bancada priista y co-presidente del PRI, y quien además fue quien presentó una contrapropuesta priista. Pues si es efectivamente lo que están haciendo, una concertación estilo salinista para que les cedieran al PRI Hidalgo a cambio de su apoyo a esta reforma. Ojalá podamos saberlo más adelante. Manuel, ¿tú también tienes la duda de qué era lo que quería el PRI? ¿Cómo ves tú este informe que ya no sabemos qué número es? Pues están evidentemente negociando a ver qué pueden obtener, y yo creo que pues definitivamente, pues sí, el tema de las gubernaturas o algunas otras cosas por ahí pues deben de estar sobre la mesa de negociación. Lo que da la impresión es que no está habiendo acuerdos, o eso es lo que da a entender López Obrador con sus palabras. Y lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, primero que pospusieron la votación en el pleno de la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica del martes al domingo, y López Obrador en los últimos días ha mandado demasiados mensajes a los priistas, ¿no? De que se rebelen, de que no sean traidores a la patria si votan a favor de los intereses de las empresas privadas. Todo el tema de los cabilderos, que también pues se puso interesante en los últimos días a raíz del escándalo que hubo con el cabildero de origen italiano en la Cámara de Diputados. Entonces, da la impresión que no les van a alcanzar los votos en Morena, o eso es lo que para sacar adelante la reforma eléctrica, y por eso López Obrador ahorita lo que está haciendo en la última semana, pues es elevar el costo político de que no se logre aprobar la reforma eléctrica con los cambios a la Constitución necesarios, ¿no? Entonces, pues vamos a ver hasta el domingo si alcanzan o no las fichas, pero hasta donde pinta ahorita no se ve que les van a ser suficientes los votos que necesitan, y por eso pues ya está planteando el tema de la ley minera, que hoy informó que ya la tiene firmada y preparada, lista para que en cuanto tiren la reforma eléctrica, inmediatamente meter la reforma a la ley minera, que a diferencia de la constitucional y de la reforma eléctrica, no necesita las 2/3 partes, sino nada más la mayoría simple, es decir, la mitad más uno, que eso sí les alcanza al bloque morenista. Entonces, pues da la impresión de que están agotando todas las posibilidades para tratar de llegar a un acuerdo, pero los priistas no han dado su brazo a torcer. Se ven, o la cohesión que han mantenido la bancada de los priistas hace pensar que yo al menos no he oído alguna voz disidente por ahí que esté llamando a votar en contra dentro del PRI, y eso pues hace pensar que pues van a tener que optar por un plan B, que va a ser una versión descafeinada y que pues no te blinda del todo la situación del litio a futuro, porque con esa misma facilidad con la que pueden ahorita sacar adelante la reforma de la ley minera, pues en el futuro, en un cambio de posiciones, pues se podría dar un movimiento a la inversa, ¿no? Entonces no te garantiza nada, pero pues lo que está dejando claro López Obrador es que está haciendo el máximo esfuerzo para tratar de sacar adelante ese asunto, y que si no sale la situación, pues los priistas y los panistas y el bloque opositor pues tengan que asumir el costo político en las urnas. Eso parece que el bloque opositor no lo está viendo, ¿no? Porque se lo van a cobrar, o sea, y mucho del electorado pues en estas elecciones que
que por lo pronto hay 6 gubernaturas en disputa, pero también en las elecciones que siguen. Entonces yo creo que no le están midiendo bien y que López Obrador por eso está subiendo el precio de que voten en contra, ¿no? Que a lo mejor no se va a dar en términos concretos ahorita, pero que sí va a abonar a las elecciones futuras, ¿no? Entonces, creo que es hábil la estrategia que está siguiendo López Obrador y pues a ver hasta dónde les alcanza a los priistas la altura de miras, ¿no? Porque si no, yo siento que si siguen muy aferrados en su postura, pues van a acabar dentro de muy poco como el PRD. Sí, pues. Ya. Mi querido Alejandro Almazán, también un resumen, ¿en qué momento estamos encontrando ahorita al presidente López Obrador y a la oposición? Pasó la revocación de mandato, está el debate sobre la reforma eléctrica, el litio y otros minerales, está lo de la ley minera y está este informe con datos que va presentando el presidente López Obrador. ¿En qué momento identificas al presidente y a la oposición más fortalecido o no, la oposición o el presidente López Obrador? Ya, pues mira, yo creo que tanto, no se puede todo en la vida, es decir, el domingo me parece que sí es un éxito, como lo dijo René Bejarano, me lo dijo, que era un éxito moderado lo de la revocación del mandato, pero pues no se puede todo en la vida y el próximo domingo de resurrección, pues no creo que logren los votos, ¿no? Yo soy de los que me equivoqué, ¿no? Es decir, mi pronóstico era que sí iba a pasar la ley, ¿no? O sea, que lo iban a hacer, pero pues no, o sea, a la vista de cómo ha ido transcurriendo el tiempo, pues me doy cuenta que no, que mi pronóstico estaba equivocado, ¿no? Y ahí me pregunto, bueno, ¿qué ha fallado, no? Es decir, bien lo dijo Temoris, ¿no? Lo de las gobernaturas o estas negociaciones políticas, ¿por qué no funcionaron las amenazas o los chantajes? Y me pregunto si es que los cabilderos o los empresarios pues, o así que están metiéndole todo el dinero para que la ley se conserve como está y no se modifique la Constitución, si ellos también de otra manera también están presionando a los diputados, ¿no? Es decir, si ellos tienen peores armas que las del López Obrador o mejores soluciones que las del López Obrador para que ellos no puedan acceder, ¿no? Y no accedan. Yo creo que ahora mi pronóstico es que quizá no lo logren, digo, por eso se adelanta a López Obrador a decir que pues probablemente no van a conseguir los votos, pero ya está esta ley que en efecto, como lo han puesto aquí sobre la mesa, no es el ideal, pero bueno, pues al menos les pone un obstáculo, ¿no? Pero pues bueno, así como puede llegar esta ley rapidísima, también se puede ir por la mayoría simple, ¿no? Algo que a mí me llama la atención de la oposición es que también está trabajando, creo yo, sobre lo que dice Manuel del costo político, ¿no? En efecto, Andrés ha subido el costo político y la oposición, creo que pues, obvio lo entiendes, yo creo que sí lo entiende y por eso la narrativa de ellos está en el artículo 27, ¿no? Si ustedes se buscan, a mucha gente está poniendo el artículo 27 y dice, no, pero es que si ya todo es nuestro, ¿para qué quieren modificarlo, no? Y hay una trampa, porque Santiago Krill está mucho con esa narrativa de, oh, el artículo 27, bla, bla, bla. Pues sí, pero el artículo 27 tiene la trampa de que se le puede dar a privados, ¿no? Y ahí es donde vienen las concesiones, ¿no? Las franquicias, etc. Y eso me parece que no lo está viendo parte de la gente que apoya a la oposición, ¿no? Porque yo he estado viendo un poco ahí en Twitter, en redes, y me doy cuenta de estos argumentos, ¿no? Del tal artículo 27, pero pues no lo están contando como bien, ¿no? Y fíjense, ayer estaba, ya con esto cierro, ayer estaba releyendo algunas cosas, que estoy con lo del desafuero, bueno, estoy revisando algunas cosas de los jefes de gobierno, y me topé en el desafuero, como ese día del desafuero López Obrador le pidió a su hermano Pío un diccionario político, porque quería citar a Krill en el desafuero, porque su familia, ¿no? Sus antepasados de Krill, pues estuvieron involucrados en la decena trágica, ¿no? Y hoy me parece que en el presente de Krill, pues sigue siendo un tipo tramposo, ¿no? O sea, sigue teniendo esto, el opositor me parece que ahorita se ha movido un poco más dentro del PAN,
y bueno, pues así está un poco la situación en este sentido de lo de la reforma, y de los puntos que ayer mencionó López Obrador. Mi único pero, o sea, es decir, me veo los grandes números y digo, no, pues está bien, digo, siguen siendo las remesas, pero el otro es el del Seguro Social, porque habla en efecto de un número histórico, ¿no? 21 millones de trabajadores, pero yo me pregunto con qué trabajos, ¿no? ¿Con qué trabajos están dados de alta estos números de todos estos trabajadores? Y se los digo porque ayer que platicaba aquí con la señora que nos ayuda, Julie, en la casa, ella me iba, ¿no?, contando de sus conocidos, de cómo pues perdieron los empleos, ahora vuelven a otros empleos, pero pues, son empleos realmente, pues, o sea, si antes eran choferes, ¿no? Pues ahora son no sé qué cosa, o sea, todavía sus ingresos todavía son menores. Entonces, sí está bien, que bueno que históricamente existe este número y que bueno, tienen de una u otra manera salud, o sea, eso es lo bueno, pero pues también preguntarse un poco, bueno, pues cuáles son estos empleos, ¿no? O sea, y preguntarnos, bueno, pues si también vale, o sea, el hecho de que sean empleos con un salario mínimo, pues eso importa mucho, que sean de 2 o 3 salarios. En fin, es cuanto, compañeros. Y la verdad es que este modelo que se impuso desde hace ya décadas y que tuvo un laboratorio importantísimo con los Golden Boys allá en Chile, ha dejado consecuencias. Esta idea que ha permeado en México y en Chile, supongo que también, Ingrid, de que el pedir tus derechos como trabajador es casi un delito, se considera un privilegio, un atentado a la estabilidad económica por el hecho de que tú pidas pues, que tengas seguro social y derecho a la pensión. La narrativa ha permeado a tal nivel que hay ya varias generaciones de mexicanos, no sé si en el caso de Chile ocurra de esa manera, pero bueno, que sí se han resignado a vivir ya en este tipo de empleos. En la agenda tenemos el tema de la ley minera y el litio, lo han estado abordando de una u otra forma, y también tenemos el caso de esta crisis durísima que empieza ya a ser muy pública en Nuevo León, de la desaparición de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, de chicas, adolescentes, y la respuesta del gobierno de Nuevo León no es la suficiente. Entonces, no sé si quieran abordar un poco algo más sobre el tema de la ley minera, el litio, y de una vez encarzamos para que nos dé tiempo de ver este tema. Ingrid, no sé qué pienses de lo que sucede en Nuevo León, donde de un momento a otro pues se dieron cuenta de que tienen un problema muy grave y hay ya una desaparición importante de mujeres, de niñas, de adolescentes en Nuevo León. Estos dos temas, si te parece, Ingrid. Sí, Alberto, voy a pasar al tema de las mujeres porque, bueno, por una cosa del tiempo, y además que la doctora Violeta nos habló bastante del litio y la reforma eléctrica. Así que, bueno, respecto de los feminicidios, de esta crisis ola de feminicidio, es bastante curioso llamarlo crisis ola porque los feminicidios en México se han perpetuado durante mucho tiempo. Es decir, en este momento estamos viendo que en Nuevo León está específicamente un lugar donde están desapareciendo niñas, pero recordemos que aquí hay 10 feminicidios diarios en el país desde hace años, ¿cierto? Tasas que no han bajado aun cuando los gobiernos sí han cambiado. Entonces, eso como primera cosa. A mí me parece que, claro, hay un tema como más mediático. Los medios están como armando esta narrativa de que hay una crisis, etcétera, pero recordemos que esto es permanente y que ocurre en todo el país siempre. Respecto de lo de Nuevo León en particular, claro, es bastante grave porque no se había visto, ¿cierto?, una desaparición tan fuerte en un solo mes. Han desaparecido 9 jóvenes, ¿cierto?, en edades similares, son edades de niñas muy jóvenes, y la respuesta de todas las instituciones, tanto del Estado como en general, ¿no? Me refiero, han sido insuficientes, pero lo son siempre. No hemos visto instituciones que realmente funcionen en temas de feminicidio en ninguna parte del país. Recordemos las muertas de Juárez y esa crisis que nunca se abordó, y ahí están las muertas de Juárez, nadie ha retomado. Es bastante notable cómo hay causas que permanecen y causas que no, y causas que se olvidan, ¿cierto? Que son gravísimas, porque los feminicidios en Ciudad Juárez fueron muchos y durante mucho tiempo. Y claro, aquí hemos visto, por supuesto, colectivos de feministas reclamar, ¿cierto?, el fin de semana pasado en Monterrey, una cantidad importante de mujeres, ¿no?, reclamando de distintas maneras, algunas pacíficas, otras no tanto, pero se entienden, ¿no?, son distintas formas
porque hay una desesperación, es decir, yo te lo puedo hablar como mujer que vive en México, hay una desesperación en el sentido de que uno siente permanentemente una peligrosidad tremenda. Yo le decía ayer a Alejandro, cuando hubo esta batalla campal en el estadio, ¿se acuerdan? De un equipo contra el otro, él me dijo, cuando vio esa imagen, me dijo, me dio mucho miedo, ¿cierto? Porque uno ve a personas, ¿no? Casi matándose entre sí. Y yo le digo, mira, ese miedo que tú sentiste en esa oportunidad es un miedo que nosotros sentimos todos los días. Porque cada vez que uno ve un cartel de mujer desaparecida que tiene la misma edad que nosotras, porque además genera mucha empatía por el hecho de que son jóvenes, y uno dice, mira, podría haber sido yo. Ese es un miedo con el que las mujeres viven todos los días en este país. Y lamentablemente la narrativa, y aquí yo quiero centrarme más que en las desapariciones mismas, es la narrativa con la que se abordan estas desapariciones. La narrativa tanto de las autoridades como de los medios de comunicación como de la gente. Ayer trendeaba mucho en Twitter esta niña que desapareció, ¿cierto? Que es una de tantas niñas que han desaparecido, ¿cierto? Porque ha desaparecido María Fernanda, ¿verdad? El fin de semana pasado encontraron su cadáver, etcétera. Pero también Paulina Solís, Celeste Tranquilino, que son niñas de 16 años, y Devani, que es la chica que ahora está como más en la palestra pública. En el caso de Devani, ayer en Twitter estaba hashtag, ¿cierto? Todo el mundo opinando, había como 20.000 tweets aproximadamente, de mujeres y hombres, donde había una narrativa bastante horrible, me parece a mí, de revictimización, de culpabilización a la familia, de culpabilización a las amigas, que por qué la dejan sola, que por qué la familia la deja en la fiesta, que por qué las amigas no se devuelven con ella, narrativa de mujeres y hombres, ¿no? Eso era lo que estaba ocurriendo en Twitter. Y yo pensaba, mira, qué terrible que hasta el día de hoy, donde ya tenemos una crisis de feminicidio brutal, todavía mantengamos un discurso machista donde estamos culpando a quienes no debemos culpar. Porque aquí el problema de los feminicidios no tiene que ver con que la niña salga sola en la noche, no tiene que ver con que las amigas la dejen, porque en estricto rigor sí debiéramos poder salir solas sin que nos maten. Si tu amiga te deja en una carretera, tú no debieras desaparecer. Si tus padres te dejan ir a fiesta, tú no debieras desaparecer. O sea, eso es lo que no estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces esta narrativa es muy machista, muy patriarcal, porque en el fondo es culpar a la víctima de lo que le ocurre, ¿no? O sea, es tu culpa por exponerte. ¿Y dónde está el foco del asunto? ¿Quién es? Porque yo le decía ayer a Alejandro, me puse a pelear ahí en Twitter, tengo ahí unos tweets muy enojados de varios hombres, pero bueno, es el costo, ¿no? ¿Dónde está el origen del feminicidio? Porque si seguimos con estas narrativas no vamos a encontrar el foco. ¿Por qué se producen los feminicidios? ¿Quién mata a las mujeres? ¿Son extraterrestres los que matan a las mujeres? ¿Es la situación? Porque mucha gente dice, no, es que como está la situación, es que la violencia, como puras entidades abstractas, ¿no? La violencia en general, o sea, como que vinieran aquí espíritus a buscar a las mujeres y matarlas. No, son hombres los que matan a las mujeres. Son hijos sanos del patriarcado, hombres violentos, ¿verdad? No son todos psicópatas, porque también, como en el fondo, tirarle como el estigma de que son todos psicópatas los hombres que matan a las mujeres. No, eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Y por qué se mata a las mujeres? Se mata a las mujeres porque se puede. Porque el cuerpo de las mujeres no tiene el mismo valor que el cuerpo de los hombres. Porque no hay ningún tipo de castigo al hecho de que tú mates mujeres, porque en las zonas que están dominadas por el narcotráfico, matar a las mujeres implica no solamente disponer de los cuerpos de ellas, sino que mandar mensajes, como bien dice Rita Segato, y aquí invito a la audiencia, por si quiere profundizar en este tema, a leer a Rita Segato, que ha estudiado mucho acerca de los feminicidios, sobre todo en Ciudad Juárez, donde ella dice, quienes matan a las mujeres, las matan porque al estilo medieval, ¿cierto?, son dueños de ese territorio. Lo que pasó el otro día con esa chica que estaba en esa carretera tiene dueños, grupos de narcos, ¿cierto? Y por lo tanto, si tú entras a ese territorio como mujer, tú eres carne fácil, un cuerpo que se puede tomar, ¿verdad? Porque el territorio es de ellos, ¿no? Además de mandar un mensaje, por supuesto, al gobierno, etcétera, de yo hago lo que quiero en mi territorio. Entonces, tenemos que buscar el origen, dejar de criminalizar a las mujeres, a las víctimas, a las familias, que, insisto, a mí me parece aberrante esos 20.000 tweets culpando a los padres de la niña por dejarla salir. Más bien hay que buscar el foco
Y, insisto, hay que ver quiénes están matando a las mujeres, porque son hombres los que están matando a las mujeres, no son psicópatas, ¿cierto? Por lo tanto, si los hombres nos quieren ayudar, en este caso, en vez de culpar a las feministas, porque ya culpaban a las feministas, que la sororidad, ¿dónde está la sororidad? No, compañeros. Ustedes que son hombres, ayúdennos a que sus congéneres no ejerzan violencia sobre las mujeres. Necesitamos que los hombres nos ayuden con otros hombres. No culparnos a nosotras, no yendo a nuestras marchas, no diciéndose aliadas o feministas. No, necesitamos que críen a sus hijos, eduquen a sus hijos, eduquen a sus amigos, eduquen a sus familiares hombres, ustedes mismos. Y cuando vean abusos a mujeres, cuando vean que hay hombres que comparten fotografías de mujeres, cuando vean cualquier tipo de violencia simbólica o física, ustedes digan, no, eso no se hace, eso está mal. Ese tipo de complicidad necesitamos para poder hacer cambios de la cultura realmente como deben de ser. Perdón, me extendí demasiado. Como, compañeros, ayúdenme. Gracias Ingrid, y no te apures que te hayas extendido, se entiende perfectamente. Temoris Greco, también el Comité de Naciones Unidas para la Desaparición de Personas presentó su informe, y en el caso de Nuevo León me parece también importante porque también le coloca el reflector, uno, en lo que toca a Naciones Unidas, al gobierno federal en su conjunto. Pero lo que sucede en Nuevo León no es un asunto menor, me parece importante y relevante, nosotros que hemos estado trabajando mucho este tema, que se coloque también qué está haciendo o no haciendo el gobernador actual, Samuel García, que me parece que ese es otro dato. Los números que presenta el Fundem, estas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, que es una de las organizaciones que hace un trabajo muy sistemático, muy ordenado en lo que toca a la información y formación de las madres y padres que están buscando a sus hijos o hijas desaparecidas. La cifra es verdaderamente tremenda, son 1,793 mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León, solo en el estado de Nuevo León. De ahí estamos hablando que en los últimos 27 meses se está hablando de 157 mujeres desaparecidas en Nuevo León. Es decir, un promedio de 8 mujeres desaparecen en ese estado, que es un estado además muy pequeño, 8 mujeres por mes en el estado de Nuevo León. Hay imágenes que a lo largo y ancho de quienes hemos hecho cobertura sobre situación de desaparición de personas, pues hay algunas imágenes que son emblemáticas, como esta joven que aparece luego con el rostro cubierto, diciendo dónde están en la mascarilla, que pues la usamos muchísimo, o esta imagen que ahorita acaba de colocar Leonardo, que te pido que la vuelvas a colocar, de esta joven de 18 años, de Bani, que desaparece precisamente. Si puedes colocar solo la fotografía, sin el texto, Leonardo, porque es de esas imágenes que me parece, dentro de todo el drama, me parece útil porque refleja ese abandono, ¿no? Ese abandono de una joven de 18 años que está en Escobedo, Nuevo León, como bien señalaba ahorita Ingrid, y que luego, pues en todo este discurso machista empiezan a culpar a otros, menos uno, a los responsables, uno, de la desaparición, y dos, de las autoridades que no están haciendo lo que tendrían que estar haciendo. ¿Qué decir? Esta imagen que tomó este chofer que le pidió a esta joven que la dejara ahí a la orilla de la carretera, en la versión de este chofer, que la dejara ahí a la orilla de la carretera, saliendo de Escobedo, le toma la imagen y esa es la imagen que se publica. Esta joven a las 5 o 6 de la mañana, no sé qué hora era, ahí es donde la dejó. ¿Qué decir, mi querido Temoris Greco, que también pues has trabajado mucho también el tema sobre esto que sucede en Nuevo León y en el país en general? Bueno, la imagen yo creo que es más impactante porque es una imagen muy bella, o sea, parece pensada
con un propósito artístico, ¿no? El pixelado o la granulación de la imagen, el contraste, la postura de la chica, y eso pues incrementa todavía más esa sensación de soledad, de aislamiento, de vulnerabilidad, de abandono de la sociedad. Antes de pasar a esto, en esto, yo quería recoger el pañuelo que acaba de dejar Ingrid, que nos acaba de poner, que es el tema de cómo nos toca a todas y a todos, pero sobre todo a todos, ayudar a combatir estas actitudes de violencia y en general el machismo, porque la idea es, la idea de muchas personas es, bueno, yo no tengo esas actitudes, yo no hago violencia, yo no agredo, y hasta ahí se queda. En primer lugar, hay que examinar si realmente no estamos ejerciendo violencia, pero aún si no fuera así, es vital saber que somos parte de estructuras de violencia, de estructuras de reproducción de la ideología, en el sentido de que hasta cuando hasta la forma en la que empleamos el lenguaje, o la forma en que compartimos metáforas, ideas o actitudes, estamos normalizando este ambiente en el que la violencia contra las mujeres y la violencia contra la gente son normales, son aceptables. Por eso es importante no solamente poner atención a los casos de violencia que vemos alrededor de nosotros y de nosotras, sino también a esta violencia discursiva. O, por ejemplo, recuerdo el día en que un querido amigo me dijo que se había salido de grupos de WhatsApp en los que compartían lenguaje misógino y fotografías y videos de mujeres. Y él nos dijo a mí y a mi hermano, es un amigo común, que le había costado trabajo salirse porque no quería, porque a pesar de que se sentía muy incómodo, no quería romper con el grupo, no quería, digamos, verse mal ante el otro grupo, ante los otros hombres que estaban ahí. Y probablemente otros miembros de su grupo también se sentían incómodos y también estaban en esta posición. Pero mientras uno no empiece a levantar la voz y a decir, no estoy de acuerdo, esto está mal, y están bastante pa'l perro, pues entonces no, o sea, la hegemonía de los que imponen estas actitudes, de los que no hay un reto a esa hegemonía, no es rota. Tenemos que levantar la voz y tenemos que también rechazar estas actitudes de complicidad. Todos hemos vivido ese momento en el que alguien, un hombre, otro hombre, hace un comentario o tiene una actitud que puede ser machista o puede ser misógina, y nos voltea a ver con ojos de, tú me entiendes, ¿verdad? Porque eres hombre como yo. Y hay que decir, no te entiendo, no lo comparto, y estás muy mal, y no tienes mi complicidad, y sí tienes mi denuncia. Eso es fundamental para que podamos empezar a tener una sociedad más sana, y no solamente en casos de violencia machista, también en casos de violencia racista, de violencia clasista. Vivimos en un país donde los corruptos se sienten a gusto porque pueden ser denunciados 1000 veces y la gente no deja de invitarlos a sus casas a cenar, y la gente no deja de darles medallitas y de hacer ceremonias con ellos. Sí, en Alemania, por ejemplo, cuando a alguien lo agarran o es descubierto habiendo plagiado su tesis hace 30 años, tiene que renunciar al ministerio que ocupe, porque se convierte en un paria social, porque la gente no se lo perdona, porque existe esa sanción social. Aquí, gente brutal como Lozoya puede ir a un restaurante y pasearse a pesar de que está en un proceso judicial y de que él mismo se ha confesado siendo un delincuente, porque a nadie le molesta sentarse con él. O lo mismo, Félix Salgado Macedonio puede ahora andar promoviendo la reelección del presidente porque lo hacen candidato a gobernador y porque si él finalmente no llega, colocan a su hija.
Entonces, o sea, lo cual es toda una paradoja del machismo. Entonces, tenemos que empezar a ser congruentes con nuestras posturas éticas y sancionar estas conductas misóginas, racistas y clasistas. Eso es por una parte. Por el otro lado, habías mencionado al principio, Ernesto, este informe de la ONU, que hoy fue descalificado por el presidente o sea, al estilo de Andrés Manuel. Así, no, están mal, no tienen la información y ya. Y con eso se lo quita de encima. Y eso también me parece que es inaceptable, porque es el presidente de la República, porque debe tener los datos, no otros datos, los datos. Y además porque es evidente que lo que está diciendo la ONU, o sea, lo estamos viendo todo y lo estamos viendo sobre todo a partir de las familias que se movilizan y que están buscando a sus seres queridos. Él parece que él asume que es como una especie de ataque contra su gobierno, contra él, como si fuera un tema personal, cuando en realidad lo que están haciendo es un resumen de lo que ha pasado en México en este siglo y que a mucha gente le ha costado mucho denunciar, porque todavía hace 10 años, todavía antes de Ayotzinapa, a la mayor parte de la gente en México les parecía rarísima la idea de que en México teníamos un problema grave de desapariciones. Y es un problema que persiste. Los datos que aparecen en este informe indican que en México, en ese sexenio, vamos prácticamente tan mal como con Peña Nieto. En 2017 hubo 8,000 desapariciones en números redondos, en 2018 7,500. Y en los 2 primeros años del presidente López Obrador, las desapariciones aumentaron a 9,000 en 2019 y a 8,600 en 2020. Solamente el año pasado hubo un número menor que los últimos 2 de Peña Nieto, con 6,300. Esto sigue ocurriendo. Dice el presidente que tenemos un maravilloso plan de búsqueda, y lo que estoy viendo que dicen los defensores de los derechos humanos que están tratando el tema de desapariciones en redes sociales es que este plan de búsqueda no se ha puesto en marcha. El presidente puede presumirlo, pero no se ha puesto en marcha. Y las cosas siguen, y no se trata solamente de buscar a la gente que ya no está. Lo ideal sería que la gente no tuviera que ya no estar. O sea, que en la medida en que sigamos teniendo un sistema de justicia inoperativo, en que sigamos teniendo cuerpos de investigación que no investigan y cuerpos de prevención que no previenen, pues no va a parar este círculo perverso de las desapariciones. Y es que es un problema que efectivamente toca varias aristas, Manuel. Uno de ellos, lo que planteaba Ingrid, que me parece a mí fundamental. Tiene que haber un cambio en la concepción de cómo vemos a los demás y hay un sistema patriarcal profundamente arraigado que está, de veras que no se acaba de entender qué es la raíz del problema. Sí, es a largo plazo, mediano plazo, ahí está, pero y una de sus consecuencias, que me parece que tendría que atenderse ya de manera urgente, Manuel, no sé tú qué pienses, es que este sistema misógino se traslada a las instituciones de procuración de justicia y a la forma como se aplica la administración pública. Esta respuesta típica que vemos de las fiscalías, en el caso de Nuevo León no es la excepción, de que por algo fueron desaparecidas estas mujeres, me parece que es algo de criminal no lo bajo, pero bueno, no sé tú qué pienses. Y también la respuesta que viene desde arriba, caramba, la esperanza que había en la elección de un presidente cuya agenda fue acompañada también acompañada por organizaciones y grupos feministas, se ha olvidado, y la respuesta del presidente de hoy me parece que, híjole, cuestionable, aunque me tundan en el chat, ni modo, pero esto de decir que el Comité de Desaparición de Personas del informe que presentó ayer la ONU es porque no tienen todos los datos, híjole, ¿cómo lo ves, Manuel? Yo lo veo muy complicado y creo que mi opinión no va a ser la más popular definitivamente, pero a mí me parece que es mucho más complicado el tema de lo que nos hemos planteado. O sea, porque realmente ahorita yo estaba tratando de pensar con lo que comentaban Temuris e Ingrid y después de analizar un poco la situación en Nuevo León,
pues si encontrábamos algún patrón o algo que nos pudiera dar algunas pistas de qué está generando esta violencia, ¿no? Yo no encuentro un patrón distinto a la situación de violencia contra la mujer que persiste en el resto del país. Sí creo que hay una construcción mediática, como lo comentaba Ingrid, a partir de ciertas mujeres que resultan carismáticas o atractivas por ciertas situaciones para los medios, se construyen muchas veces estas historias. Pasa muy seguido que ciertos casos muy específicos prenden la mecha y a los 15 días pasa uno muy similar, pero con otro tipo de mujeres que no resultan tan mediáticas y pareciera que no se generan estas oleadas informativas, ¿no? Sin embargo, yo creo que la aproximación que hemos tenido históricamente al problema se queda muy corta, o sea, porque estamos tratando de resolver a través de políticas públicas, a través de una situación del Estado, un problema que no es de políticas públicas ni es un problema propiamente del Estado, o no del Estado a un nivel superficial. El problema de la violencia contra la mujer es un tema estructural del modelo civilizatorio en el que estamos metidos. Entonces no vamos a resolver un problema civilizatorio con políticas públicas. A final de cuentas, el resultado que estamos viendo de la violencia contra la mujer, como ocurre también con la violencia contra los periodistas u otro tipo de violencias muy, muy específicas, son consecuencia de muchas cosas. Anteriormente otras sociedades u otras culturas tenían sistemas de contención del deseo sexual, que es buena parte del origen de la violencia de género del hombre hacia la mujer. Y estos sistemas de contención de deseo en nuestro modelo civilizatorio actual están completamente rotos. Tenemos un modelo consumista, capitalista, que continuamente te está señalando que tienes que desear todo lo que no tienes, incluidas también el deseo sexual, por supuesto, que es un motor de consumo y de ventas de mercancías. Y se han roto los instrumentos comunitarios, las instituciones religiosas, que en otras épocas permitían, en mayor o menor medida, contener estos deseos, ¿no? Entonces ahora tenemos una sociedad que está continuamente deseando cosas sin que exista una red de contención que te permita aliviar esa tensión y que es una de las tensiones que se suma a otras situaciones como la precariedad económica, otro tipo de violencias estructurales contra los pobres. Entonces vivimos en un modelo civilizatorio donde hay violencia contra la mujer también en los países ricos. Ocurre violencia contra la mujer y la violencia de género en países como Francia, Estados Unidos, las grandes potencias colonialistas, ¿no? Pero nosotros tenemos el agravante de que además de que existe esa violencia estructural del modelo civilizatorio, además padecemos otras violencias propias de un país o de unas sociedades colonizadas. No es casualidad que América Latina sea la región más violenta del planeta, no solamente contra mujeres, pero que también se traslada a la violencia que existe contra la mujer. Entonces, realmente, este tema que estamos viendo de la violencia, de feminicidios, de desapariciones, esta crisis humanitaria por la que estamos atravesando en México, es la consecuencia de muchas cosas, de un modelo civilizatorio que estructuralmente no funciona, de un pasado colonialista que sigue ahí, latente, vivo, donde los abusos son sistemáticos a varios niveles, y también de una crisis política que ha ido sumando o ha ido detonando cada vez más el problema. Entonces, pensar que este asunto se va a resolver únicamente con políticas públicas me parece que es quedarse muy corto. Se necesitan muchos cambios estructurales en el modelo civilizatorio para poder más o menos equilibrar un poco las tensiones que están surgiendo ahí estructuralmente en la base. Entonces yo creo que por lo menos lo primero que habría que hacer es reconocer esta situación, porque si seguimos pensando que es un problema únicamente de políticas públicas, nos vamos a perder en cuál es el origen y la raíz del problema. Entonces vamos a estar tratando de implementar medidas que no van a ser eficientes.
implica cosas hasta, digo, parece que no tiene una conexión una cosa con otra, ¿no? Pero esta violencia sistémica contra la mujer implica cosas como la repartición desigual de la riqueza en el mundo, que parece que no tienen conexión, pero claro que tienen conexión, porque pues es la suma y la consecuencia de muchas cosas que están ahí latentes y que son cosas que los grandes epicentros del poder político a nivel mundial no quieren hablar, porque precisamente les va a afectar en el bolsillo. Entonces, precisamente hay que poner ese tema sobre la agenda de discusión, porque mientras sigamos creyendo que es un problema aislado que obedece a los malos gobiernos que no están atendiendo debidamente el problema, no vamos a perder el norte de hacia dónde va la discusión. Y por eso creo que es muy difícil poder desarrollar una política de gobierno que atienda un problema civilizatorio. Entonces, creo que lo primero es reconocer que es un problema civilizatorio y no un problema de políticas públicas o de malos gobiernos, sino que hay una situación histórica profundamente arraigada en nuestras sociedades que está generando este fenómeno, ¿no? Entonces, yo por eso soy pesimista, porque no creo que se vaya a resolver fácilmente, sino que requiere de muchas otras situaciones, requiere una buena racha de buenos gobiernos, requiere una racha de mejorar las condiciones estructurales de la pobreza, de la desigualdad en una región tan golpeada, tan violenta como lo es América Latina, y en el caso particular de México, que hemos sido pues, golpeados por una avalancha de situaciones que explica hoy la violencia sistémica contra la mujer. Entonces creo que por lo menos hay que entender qué está provocando este conflicto para tratar de ir lidiando con él, porque no se va a resolver. Hay que lidiar y mitigarlo en la medida de lo posible, pero es muy limitado lo que puede hacer un gobierno o el mismo Estado en esta situación para resolver el problema de manera a corto o mediano plazo, creo yo. Gracias, Manuel. Bueno, tiene varios ángulos esto que coloca ahorita Manuel ahí, Alejandro, y el tiempo se nos ha acabado ya. Así que déjame nada más intentar desde el ángulo que coloca ahorita Manuel de la macrocriminalidad y que podemos entender que se tiene que combatir de distintas maneras, pero cada país y cada estado sí tiene una responsabilidad, y la responsabilidad de crear un proyecto para combatir precisamente esta violencia estructural en nuestro país, y un plan en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Porque cuando vas a campo y estás viendo lo que está sucediendo ahí, dices, bueno, aquí sí hay cosas que se pueden hacer, que uno puede identificarlas en campo, que sí se pueden hacer acciones preventivas que podrían hacerse. Que el gobierno las quiere implementar, sí o no, pues ese es otro ángulo. Considerar que, bueno, esta macrocriminalidad, pues no la va a resolver este gobierno, ni el que sigue, ni el que sigue, eso lo tenemos perfectamente claro. Pero ¿cuáles son los lineamientos de esta estrategia? Incluyendo presupuestos asignados a las dependencias que tendrían que tener, pues, dientes para poder atacar o combatir precisamente pues esta tragedia humanitaria que vivimos en el país, que es la desaparición de personas. ¿Cuál es, desde tu mirada, mi querido Alejandro, pues luces y sombras de lo que tendría que estar haciendo, que ha hecho o no ha hecho la administración actual del presidente López Obrador? Incluiría también a los gobernadores, que juegan una parte importantísima y que comúnmente quedan fuera de este reflector. El micrófono. El problema, y básicamente creo que ya lo ha tocado Manuel, digo, de hecho yo iba a ir por ese sentido un poquito, pero solamente lo menciono. Creo que el problema es que también nuestros políticos, si lo entienden, no lo hablan, pero yo creo que no lo entienden, es decir, que no entienden tampoco la propia estructura patriarcal en la que estamos, que tampoco entienden lo que es el neoliberalismo, no entienden lo que es el machismo. Yo creo que hay desgraciadamente, mucha ignorancia, mucha mediocridad en nuestros personajes públicos. Me parece que López Obrador, si bien quiere hacer las cosas ayudando a las mujeres, muchas de sus actitudes y de políticas públicas van en contra, sin embargo, de las mujeres.
país, ¿no? Y lo mismo pasa con los gobernadores, con las gobernadoras, ¿no? Yo, bueno, ustedes saben, ¿no? Aquí lo he mencionado y gracias aquí a la doctora Urgeyes, que es la que me ha dado los libros para estudiar, ¿no? Básicamente toda esta cuestión de las masculinidades, etc. Y es donde he descubierto que, bueno, la política desgraciadamente está bajo una estructura patriarcal, no se puede hacer mucho con esa estructura, ¿no? La estructura política, y ahí es donde viene una falla. A mí me da mucha risa Movimiento Ciudadano porque pues son el partido feminista, ¿no? Es el partido que anda por ahí hablando de las mujeres, ¿no? Los diputados, senadores, se desgarran las vestiduras por las mujeres, el discurso de Samuel de si se meten con una, se meten con todos. Y yo creo que el problema de Movimiento Ciudadano es uno, que tampoco entienden lo que es el feminismo, ¿no? Y si lo entienden, lo utilizan a favor de ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, uno de los asesores de Enrique Alfaro, que es asesor de Samuel, porque son todos estos asesores de USEN, uno de ellos ganó un premio, ¿no? De cuentos sobre feminicidios y desapariciones en Jalisco. Es decir, con una mano, con la derecha escribe su literatura y con la izquierda escribe discursos dándole al Faro y a Samuel de que pues, ellos no tienen la responsabilidad. Estas son las contradicciones y las paradojas que tiene Movimiento Ciudadano y que las tiene y que se muestran con Samuel. Y yo creo que el problema de Movimiento Ciudadano es con quién pacta, ¿no? Yo no tengo duda que ha pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, no tengo duda, ¿no? Y ese problema, o sea, ha llevado, por ejemplo, sí, en Jalisco, ¿no? Toda esta serie de desapariciones. ¿Por qué en Nayarit o por qué en Michoacán no hay el mismo número de desaparecidos que Jalisco, ¿no? O por qué en Nuevo León no hay el mismo, o por qué en Coahuila no hay el mismo de desaparecidos con Nuevo León? Yo creo que tiene que ver ahí con una cuestión de pactos políticos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Esta gente, esta nueva generación de políticos, pues viene más corrupta, más impune, ¿no? Y no le importa, ¿no? No le importa pactar con X o Y personas, ¿no? Digo, lo estamos viendo con este que arrestaron, el tal Manu Vaquita, ¿no? Del Distrito 5, de la disco de Puerto Vallarta, donde asesinaron a Aristóteles. Y bueno, pues Manu Vaquita no... Sí, hemos visto un video ahí con Mariana, ¿no? Que son compas, pero sí, seguramente, ojalá que nos escuchen reporteros de estos avesados que hay aquí en México y le investiguen, ¿no? Esta relación entre los Altamirano, que son los dueños de toda la vida nocturna en Puerto Vallarta, con Samuel, ¿no? Samuel García en videos lo ha dicho él, fue abogado de los Altamirano, ¿no? Y los Altamirano, pues son los dueños de Distrito 5, ¿no? Que Manu Vaquita terminó siendo el prestanombres de los Altamirano. Entonces, todas esas relaciones, de verdad que si alguien las empieza a medio hurgar, ¿no? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que también importa con quién pactas y con qué gente te relacionas para que tu estado, ¿no? Tú como gobernador, también empieces a tener, ¿no? Pues llegue toda la delincuencia, lleguen todos los malandros, ¿no? Yo creo que a Nuevo León, pues el Cártel Jalisco está ahí sin mayor problema, asentado por estos pactos políticos. De verdad, yo en eso lo creo. Y desgraciadamente también algo que toca Manuel y que tocó, bueno, que platicaba yo con Ingrid ayer, pero Ingrid me decía, no, esto no es popular, y que fue lo que dijo Manuel, de que a veces hay mujeres que se hacen más virales que otras, ¿no? Y que tiene que ver a veces con una cuestión de que son morenas, o a lo mejor gente que no es tan atractiva para los medios, ¿no? Desgraciadamente, esta jovencita de 18 años que, bueno, pues está desaparecida, tiene algo para los medios que la han hecho viral, pero en ese mismo mensaje que ayer veíamos Ingrid y yo, había una chica morena, ¿no? Lucy, que nadie estaba hablando de ella, ¿no? O sea, todos estaban hablando de otras personas. No importa, está bien, o sea, hay que hablar evidentemente de esto de los feminicidios, pero también creo que los medios en algún momento estamos reproduciendo estas cuestiones patriarcales o estas situaciones machistas, porque entonces nos interesan solamente ciertos personajes, ¿no? Cierta gente que tiene algunas cualidades, ¿no? Y ahí está nuestro racismo, nuestro clasismo, ¿no? Que, como yo lo he dicho aquí, tanto el machismo como el racismo y clasismo es invisible, no lo vemos, hay muchas situaciones que no vemos. Y ya solamente cierro con algo, que es sobre, Ingrid decía que los hombres tenemos que ayudarlas, y sí,
Yo les digo también a nuestros compañeros, a nuestros colegas, hay que romper el pacto. Romper el pacto significa quedarnos sin amigos, porque los amigos todos nos piden complicidades. Así que bueno, es difícil romper el pacto, yo sé, para los hombres es muy, muy difícil, pero bueno, pues el día que alguien que lo empiecen a romper, ahí van a empezar a mejorar las cosas, ¿no? Las situaciones para las mujeres, ¿no? Ojalá en el periodismo se rompa el pacto, porque bueno, pues yo he visto muchos sectores en donde todos somos acosadores, menos sus amigos, entonces bueno, pues ojalá que todos nos demos cuenta y seamos autocríticos de que todos hemos sido víctimas y todos hemos sido victimarios, ¿no? De que nacimos en una estructura patriarcal y que es muy difícil que no seamos machistas, es casi imposible que no lo seamos. Es como la gente que ha nacido después de los 80s o 90s con el neoliberalismo, no entiende otra cosa más que el neoliberalismo, ¿no? No entiende que hay otros sistemas económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, con eso termino y bueno, muchas gracias, nos extendimos, perdón, compañeros. No nos extendimos, es prácticamente la hora, porque empezamos tarde, estamos terminando 15 minutos tarde. Lo digo a propósito de quien está diciendo que no le estamos dando, que le estamos dando menos de 60 minutos a la mesa, no, estamos haciendo con la hora exacta. No, siempre estamos cierto, 11:15, tienes razón, 10:15, sí. Ya, pues Ingrid, Manuel, Alejandro, Temoris, muchísimas gracias como siempre. Ya tendremos alguna oportunidad de hacer un programa especial para hablar específicamente del tema. Da mucho de qué hablar, analizar, reflexionar. Gracias, que tengan muy lindo día y que pasen una muy buena Semana Santa. Cuídense. Gracias. Hasta luego, cuídense, gracias. Bye bye.